taller integrado de vivienda colectiva, regeneración barrial a escala humana, que estamos desarrollando en conjunto con los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, que estamos desarrollando. Esta es la segunda charla magistral que se desarrolla a lo largo de todo el semestre. Y bueno, queremos hacer un test tan integrado que yo, que soy profesora de la Chile, estoy presentando acá. La vez pasada lo hicimos al revés. Y les quiero contar que, bueno, ustedes ya lo saben, esta tarde el espacio va a estar dedicado a dos grandes, ¿no? A dos maestros muy, muy grandes. Grandes hombres, grandes profesionales, grandes arquitectos, grandes funcionarios públicos, ¿no? Que tenemos el honor, y muchos de ustedes como estudiantes también van a tener el honor de escucharlo. Orlando Sepúlveda, ¿no? Que fue arquitecto, diseñador de la Corby, y Miguel Launer, arquitecto, director ejecutivo de la Cormu y nuestro reciente Premio Nacional de Arquitectura. Y bueno, para empezar, esta es una pequeña introducción, los voy a dejar con nuestro anfitrión de la Escuela de Arquitectura de esta Universidad Católica que nos recibe hoy día, Luis Eduardo Barichán. Absolutamente un honor tener a Orlando acá. El trabajo en materia de políticas públicas, la relación con el INVI ha sido crítica y relevante durante todas las últimas décadas para todos aquellos que hemos estado involucrados en la gestión de políticas de vivienda, y más aún en los momentos de hoy que hay que discutir muchas materias que están pendientes. Y aún más honor todavía, aún más honor tener a don Miguel Launer, reciente, como dijo la Mónica, reciente Premio Nacional de Arquitectura 2019, absolutamente merecido, de una trayectoria magnífica. Me tocó estos últimos 4 años en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano trabajar con él, y casi yo no diría que es un premio a la trayectoria, es un premio a las nuevas ideas también, porque muchas de las cosas que don Miguel plantea hoy son las cosas que Chile necesita para los próximos 50 años y no para los pasados 50 años. Políticas de suelo, regeneración de barrios, trabajo con barrios vulnerables, democratización del hábitat, construcción de una ciudad justa. Son los temas del momento, los temas que están calientes, y por lo tanto el premio a Miguel no es un premio a la trayectoria, es un premio a los nuevos tiempos y un premio también a las nuevas agendas que Chile aún tiene que construir. En ese sentido estamos todos orgullosos como arquitectos que le hayan dado el premio nacional, aunque sea chico. Pero nos sentimos todos orgullosos por eso, y por lo tanto estamos más que contentos de tener a don Miguel acá en esta Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Lo segundo es que para nosotros como escuela es altamente relevante no solamente la presencia de ambos dos, sino en el marco de este taller integrado. Por estas razones misteriosas, en los últimos meses el trabajo con la Universidad de Chile ha sido intenso. Estamos con varias agendas comunes y compartidas, lo cual me parece magnífico, porque los impactos de la sociedad se generan en colectivo, en conjunto y en cooperación. Por lo tanto, este trabajo que ha realizado el taller, liderado por la Mónica, por Juan Pablo, por Rodrigo y por Cristian, para nosotros es súper importante como dos escuelas. Estamos ahora involucrados en Archiprix también, así que nos vemos demasiado seguido con Google. Es increíble, claro. De hecho, vamos a solidarizar con los estudiantes de la Universidad de Chile por el tiempo libre también. Etcétera. Así que estamos muy contentos, y más aún porque es un tema que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica ha puesto también en sus agendas relevantes. Lo hemos conversado mucho con Cristian y con Rodrigo. La arquitectura, el espacio público, la ciudad es importante para los arquitectos, pero aún más importante cuando afecta la calidad de vida de los sectores más vulnerables, más postergados y los lugares más desiguales. Y parte de esa agenda tiene que ver no con trabajar con lo nuevo, sino trabajar con la regeneración de los barrios vulnerables existentes. Por lo tanto, este trabajo que están realizando junto con este grupo de cerca de 30 estudiantes en San Joaquín, Renca y Lo Prado, para nosotros es muy importante, y sus resultados no son solamente docentes, sino que imagino tendrán algún impacto en política pública y habrá que visibilizar. Por lo tanto, sin otro preámbulo, solamente agradecer a los profesores por este trabajo conjunto. Espero que tenga impacto en el largo plazo, que quede, que lo publiquemos. Espero, ¿cierto? Sí, obvio. Lo que no se publica a veces se olvida. Y obviamente darle nuevamente la bienvenida a Orlando y a don Miguel. Para nosotros es un honor tener a ambos acá, y refuerza estos trabajos de colaboración en torno a los grandes temas que nos convocan como arquitectos. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos por estar en esta tarde acá. Gracias. Voy a
en todo caso dar una visión muy sintética de cómo funcionaba la Corporación de la Vivienda en esa época. El primer impacto que tuve yo y conocimiento de la Corporación de la Vivienda es cuando estaba estudiando la carrera de arquitectura por ahí por tercero o cuarto año. Y fui porque el profesor de construcción nos encomendó que indagáramos por la Ordenanza General de Construcciones, porque ahí había muchas materias de su asignatura. Yo fui a cualquier piso y me orienté por las personas que veía, que había muchos arquitectos que yo veía que eran docentes, en fin, ayudantes. Y entro a un taller. Yo no sabía qué taller era, pero era yo diría un recinto como este aproximadamente, donde deben haber habido 15 o 20 arquitectos proyectando cada uno en su tablero, con reglas T, cuadras, con tecnígrafos, cada uno trabajando y conversando entre ellos, y había personas que andaban recorriendo y conversando, asesorando, orientando. Era un hervidero. Yo sentí lo que nos decían en la escuela los profesores cuando pensaban y aspiraban a que nosotros los alumnos deberíamos trabajar en taller. Y yo lo que estaba viendo ahí era un taller donde se trabajaba, pero realmente, en forma intensa. Quedé muy impresionado y muy motivado además. Como ejemplo, estas personas que circulaban por ahí generalmente eran los subjefes de sección y que tenían niveles, diríamos, representativos, docentes en las escuelas. ¿Cómo procedía la Corvi con los proyectos? Ahí yo noté 6 pasos o etapas. La primera es la recepción del encargo. Yo como arquitecto, proyectista, trabajaba en una sección y me llegaba un encargo. Proyectar una población en tal parte, con tantas viviendas aproximadamente, con un equipamiento de tal o cual tipo. Necesitamos esto en 3 o 4 o 6 meses, no sé en cuánto, y el jefe inmediato me decía que yo eso tenía que hacerlo con alguien más, o solo, o no. En fin, ese era el encargo. A raíz de ese encargo, lo primero que había que hacer es una visita a terreno. Yo diría que es una etapa normal, todos la conocemos. Y yo tengo una visión especial sobre esa etapa. Yo quiero decir que la visita a terreno en la Corvi, y posteriormente y después me he ido convenciendo como profesor de taller, la visita a terreno, al principio, tomábamos el máximo de información posible objetiva. La anotábamos, la registrábamos en nuestros apuntes y después de eso la ordenábamos sistemáticamente, la procesábamos y era motivo de una entrega calificada. Generalmente el taller o mis compañeros, todos en general, llegábamos a buenas propuestas, a buenas conclusiones. Nos iba bastante bien. El problema venía después, cuando había que iniciar el diseño. Ahí caíamos en un fondo donde no teníamos de dónde captar ideas. Yo en primer año, confieso, sufrí mucho. Perdón, segundo para arriba, en primer año no. Entonces, en la Corvi yo fui observando que las visitas a obra no recogían tanta información. Más bien era un recorrido, yo diría, de observación, de percepción y de comprensión del lugar, comprensión del clima, la geografía, el paisaje, la gente, la economía, etc. Y conversábamos, averiguábamos, depende del lugar. A mí me correspondió
o sea, los terrenos que yo iba a ver aquí cerca en Santiago o en los alrededores de la zona central del país, era ver, generalmente los encargos los entregaban con un plano de levantamiento topográfico, no había nada que medir. Y entonces lo que había que hacer es complementar eso con esa otra dimensión, yo diría más bien de percepción, de comprensión del lugar. Interpretar el lugar de manera que el proyecto reflejara efectivamente con una respuesta adecuada a la inserción del lugar, interpretando las características y la identidad de ese lugar. Los terrenos lejos, como por ejemplo, nos dijeron en el proyecto 1020 que lo proyectamos, porque así lo pedían para la zona central, vale decir, entre San Felipe y Rancagua. Como era racionalizado, las empresas constructoras quedaron muy entusiasmados con eso, de que no hubiera despunte, no hubiera desecho. Ellos compraban, se les decía, compre, si va a comprar Volcanita tiene que comprar tantas planchas y las va a cortar de tal o cual manera, etcétera, etcétera. Las va a colocar en los talijes, en esto, recorte aquí, el pedazo que le sobra lo ponen en el otro lado. Y efectivamente no les sobraba nada y ellos mismos, a través de la Cámara Chilena, pidieron que se ampliara la extensión de aplicación de ese proyecto. Y en la medida que nos fuimos alejando de Santiago, había que observar las debilidades que empezaba a tener ese proyecto ya a mucha distancia. Como por ejemplo en Concepción, donde ya la pluviometría es mucho mayor, la temperatura, la gente, la vestimenta de la gente, los hábitos. Y así fue. Llegamos a Valdivia, llegamos a Puerto Montt, llegamos a Coyhaique, llegamos a Punta Arenas. Se hizo adaptaciones de Concepción a Puerto Montt, pero a Punta Arenas era otra cosa. No solo era lo que yo les mencionaba, sino que la luz del día en invierno era otra. La vida interior de la gente, de la familia, de los niños, era otra cosa. La vestimenta, la necesidad de closet, etc., era otra cosa. La calefacción también. Entonces ahí dijimos, bueno, tenemos que ir. No solo a mirar, sino que conocer Punta Arenas. ¿Pero cuánto va? Calculamos unas 2 semanas. No, puede ser un safari. No pueden hacer eso. No querían dejar. Nos dijeron, ¿y por qué no hablan con los colegas de Zona Sur? Ellos conocen Punta Arenas. Es que yo creo que ustedes todos van a entender. Si un arquitecto tiene que pronunciarse con un proyecto en un lugar que no conoce, lo lógico es que él viva ese lugar. No puede ser que tenga informaciones referenciales de segunda mano. Puede leer, sí, puede ver una película, etcétera, un video, lo que sea, fotos, pero no es lo mismo que estar ahí. No es lo mismo. Bueno, esos argumentos los dijimos y nos aceptaron que fuéramos por 1 semana. Y por supuesto, no medimos nada, si lo que queríamos era conocer Punta Arenas, el clima, la gente, las formas de vida, todo. Lo pasamos bien entre paréntesis. La Corvi, el grueso de la Corvi estaba centrado en atender el servicio de seguro social y la realización de proyectos se especializaba en 4 regiones del país. No necesariamente en forma geográfica, pero sí de acuerdo a la visión que la Corvi debía responder al país. Norte, centro, sur y extremo sur. Esas eran las 4 secciones. Nosotros que trabajábamos en la otra área para las cajas de previsión, estaba centrado en el departamento correlacionador de cajas de previsión. Y ahí no había subdivisiones regionales. Entonces nos decían, usted tiene que hacer un proyecto en Valdivia. Y yo no sabía exactamente cómo era Valdivia, o cómo eran ciertas
lugares de Valdivia. A lo mejor había estado en Valdivia, pero de pasada, no conocía en detalle. Entonces yo me iba al subdepartamento sur y ahí hablaba con los arquitectos que conocían y trabajaban para esa zona. Y ahí me explicaban el clima, la gente, los sistemas energéticos de combustión, etcétera, etcétera, etcétera. Era bien importante la visión que ellos tenían en forma empírica para alimentar y concebir con más objetividad el proyecto. Después venía el desarrollo del proyecto mismo, vale decir, el diseño arquitectónico que evolucionaba, diríamos, muy prontamente con la coordinación de las distintas especialidades, como por ejemplo las que son la estructura de los edificios, las instalaciones domiciliarias, el agua potable, la electricidad, el gas, las obras de pavimentación, etcétera, etcétera. Ese trabajo, yo diría, de coordinación, pero la verdad es que era la constitución de un equipo muy coherente. Uno aprendía mucho de los especialistas y a su vez los especialistas querían saber cuál era el sentido y el objetivo del proyecto. Entonces era un diálogo realmente muy integrador y yo diría que tal vez era uno de los aspectos más acertados con que se realizaba en la CODI el trabajo. Y finalmente venía el término del proyecto. El término del proyecto consistía cuando estaba la planimetría completa, arquitectura, detalle constructivo, las instalaciones que venían de los especialistas, las especificaciones. Había que agregar las bases para la propuesta. Pero antes de eso, el proyecto completo debía pasar por la avisación y el visto bueno del Consejo de la Corporación de la Vivienda. El Consejo era un cuerpo de representantes de la sociedad, diríamos, de distintas partes. Había, por ejemplo, representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, representantes de las universidades, representantes de los ministerios, representantes de los sindicatos, habían profesionales o gerentes de nivel gerencial, hasta obreros integrados en ese consejo. Y cuando el proyecto era complejo y había que ahondar en detalle y en profundidad, llamaban a los autores para que les explicaran eso. Aprobado el proyecto, se formalizaba el legajo para llamar a propuesta. Y ahí había que agregarle las bases generales de la propuesta y además las bases especiales, las bases específicas. Y se llamaba propuesta. Lo que quiero decir es que cuando yo me incorporé, el departamento correlacionador de caja de previsión funcionaba donde estaba la caja de empleados particulares, que es el edificio que actualmente usa Codelco, en Huérfano, entre Teatino y Morandé, creo que está por ahí. El horario de trabajo era de 1 a 9 de la noche. Era bastante atractivo para nosotros los arquitectos porque de esa manera disponíamos de toda la mañana para nuestras cosas personales y profesionales. Yo llegué a la 1 el primer día, en julio de 1961, me recibió el jefe, que era el colega Iván Godoy, muy atento, habían otros colegas también, me los presentaron, y la jornada empezaba a la 1. Y entonces me dijeron, sí, te tenemos una tarea, mira, ven para acá, este es tu tablero, ¿te parece bien? Yo quería un tecnígrafo porque ya prefería que era más rápido. ¿De qué se trata? Me dijeron, hay que hacer el loteo de la población Los Castaños. Ya. Ahí queremos instalar unas 150 viviendas aproximadamente, está en Vitacura, y hay que considerar además algunos locales comerciales. Me dieron algunas orientaciones, me pasaron el plano de levantamiento topográfico
Y me dijeron, mira, lo que conviene es ordenar las manzanas de esta manera, paralelo a esta calle. Entre paréntesis, Vitacura, Jerónimo de Alderete con Vitacura, en esa esquina, en la esquina nororiente. Hay una iglesia ahí ahora, ¿eh? Y en la esquina misma hay una estación, no, una bomba de benzina. ¿Para cuándo quieren este loteo? Me dijeron, para las 9 de la noche de ahora. Y me lo dijeron en serio, no era broma. Por lo menos yo les miré la cara así, sorprendido, y me puse a trabajar. Terminado con todos los detalles, sí, por supuesto, perfiles de calle, cuadros estadísticos, todo, densidades, etc. Se trataba de, me dijeron, no hay una diferencia dimensional entre los predios de las casas de 2 pisos pareadas y las de 1 piso pareada. No, los predios son iguales todos, así que para los efectos del loteo no te da problema. Y me puse a trabajar de 1 a 9. Yo dije de 1 a 9 no a 6, a las 8:30 terminé, apenas veía yo. Y le pedí al jefe que fuera a verlo. Ya me dijo, y fue con varios colegas, y entre todos empezaron a mirar, en fin, los perfiles, las calles, las plazas, las áreas verdes, etcétera, los antejardines. Me pareció bien. Yo apenas los veía, sí, los ojos los tenía ya encandilados totalmente, y me dolían. Después entendí yo, con el pasar del tiempo, no, esta fue un trabajo probatorio, y de energización para iniciar el trabajo en código. Después todo fue más normal. Esa fue mi primera tarea. Si veamos un hilo. Nada, hay una zona de vivienda que está conformada por una supermanzana, una segunda y una tercera. Cada supermanzana está constituida por cuatro manzanas normales, aproximadamente entre 8 y 10 predios, conformando un perímetro y en el centro una plaza. Entonces, en esta zona de abajo tenemos 3 supermanzanas con 3 plazas cada una. Y arriba tenemos una zona irregular donde hay una calle longitudinal que atraviesa hasta la Gualtata y destina hacia arriba el resto de los predios, dejando ahí una zona verde, otra zona verde triangular y por aquí otra zona triangular que se asoma hacia el norte. Conocen aquí el trabajo de investigación muy interesante, por lo demás, de Montserrat Palmer y Francisco Vergara, el lote 9x18. Ellos sintetizaron, observando por qué la Corby hacía esos lotes. Y nosotros veníamos haciendo esos lotes de años atrás. ¿Y por qué? Porque la Corby no tenía normativa, no tenía pautas, no tenía instrucciones escritas ni estatuidas para el diseño de los proyectos. Cada arquitecto diseñaba una casa en un piso y de acuerdo a eso decía, bueno, esta casa necesita un frente de tantos metros y un fondo de tantos metros. La repetición reiterativa de este trabajo, primero que nada, muchos arquitectos se inspiraban en propuestas de otras poblaciones, no exactamente, sino que le hacían algunos ajustes. Y entonces el frente del predio, ese referente, supongamos, tenía 7,70 metros, él lo hacía de 8,10 metros y el otro lo hacía de 9,60 metros. Y el fondo era variable, de manera que el promedio anduviera aproximadamente en los 160 metros cuadrados.
Y yo creo que de ahí nace el estudio. La Cordi, al final llegábamos, dijimos el promedio, es 9 metros de frente, porque con 9 metros damos garantía de que el frente de la casa tiene 6 y dejamos un lado de penetración de ingreso al área del fondo de 3 metros. Entonces 9 metros. Y eso era como estandarizado. Y 9, para que diera 160, era 18. Pero había algo especial. 9 por 18 tiene una proporción 1:2. Y eso nos permitía trabajar manzanas de 36 metros de ancho, que en las testeras nos cabían exacto 4 frentes de 9 metros. Y eso, con eso lográbamos que las testeras no fueran muros laterales, sino que fueran frentes de casa. Los muros laterales generalmente eran cerrados, herméticos y peligrosos para la seguridad de las familias. En cambio, si teníamos 4 frentes de casa, gente saliendo y entrando, había una dinámica y una presencia del residente que resguardaba visualmente el espacio público. Ahí surge esta interesante investigación de los colegas del lote 9 por 18. Yo participé en el edificio Luis Taller Ojeda. Ese edificio, el 3. Ese edificio está en Providencia con Taller Ojeda, en la esquina surponiente. La entrada al metro está en la esquina lateral, ahí se ve el icono. Yo diría que este proyecto, yo participé formando parte del equipo. El jefe del proyecto fue Germán Wichner, un colega muy sistemático, muy riguroso, muy objetivo, muy puntilloso. Las cosas tenían que ser exactas, con la superficie que se pedía, con los costos que se pedía, etc. La municipalidad me dijo, ustedes son de Corby, sí. Oye, pero no me van a hacer un edificio plata chabalacal. Ustedes tienen que hacer un edificio que tenga presencia para Providencia. Bueno, él seleccionó, investigó y seleccionó revestimiento. Esto es del año 62. El año 62 hizo el proyecto y no tiene mantención el exterior. Y se mantiene, yo diría, bastante digno todavía. Este edificio es una L, en que una aleta de la L es paralela a Taller Ojeda y perpendicular a Providencia. Y eso lo deja con una orientación oriente y poniente. Al tener un edificio oriente y poniente, uno dice, bueno, los departamentos que están al oriente van a tener sol en la mañana. Estupendo en invierno, se toma desayuno, levanta el ánimo, pero en el verano ya es caluroso. Y los pobres que están al poniente, en el verano, es inhabitable. Este edificio buscó una solución más acertada. Los departamentos tienen doble orientación. El pasillo va por el centro, los módulos se enfrentan y en el primer piso del pasillo se entra a la parte de convivencia de la familia, el estar, comedor y la cocina. Y hay una escalera que sube y entrega los dormitorios que se asoman al otro lado. O sea, si el estar comedor está al oriente, los dormitorios están al poniente. Pero hay otro que está al frente, que en el primer piso tiene lo mismo y en el segundo piso tiene lo mismo y se cruzan los departamentos. ¿Qué ventajas tiene? Que la familia puede elegir, por ejemplo, en invierno estar al sol en la mañana y en la tarde, porque en la mañana se sitúa en el lado oriente y en la tarde en el lado poniente. Y en el verano elude el sol, porque en la mañana
se pone en el poniente y en la tarde se pone en el oriente. Además de eso, obtienen ventilación transversal. En República era un proyecto urbano en una zona realmente ya pericentral. En esa época yo diría que Santiago llegaba perfectamente a ese lugar. Estaba en República con Blanco Encalada. Y eran 3 retazos ubicados en 3 manzanas distintas. Era complejo. Y el jefe de sección, Iván Godoy, nos dijo: yo pienso que la complejidad recomienda un concurso interno. Y entonces nos agrupó en 3 equipos y cada equipo trabajó un anteproyecto. Voy a resumir el anecdotario doméstico, las discusiones, las peleas, las copias, etc. No, nos separamos entre paréntesis. Cada uno, los grupos se fueron a trabajar a las oficinas particulares para poder trabajar tranquilos y dar garantía de que no había copias entre los equipos. Bueno, el resultado de ese concurso interno lo ganó el grupo en el cual estaba yo. En ese grupo, yo diría, esto yo digo que es muy importante, que tiene que ver con esta taller integrado. En ese equipo habíamos arquitectos egresados de la Chile y egresados de la Católica. Y habíamos 3 personas casi de la misma edad. Y el cuarto era mayor que nosotros. Era de la Católica. Y nosotros dijimos, bueno, él tiene la experiencia, él que sea el que encabeza el equipo y él es el jefe de equipo. El colega dijo, no, somos todos iguales. Yo no soy jefe. Todos valemos lo mismo. Y si tenemos que tomar una decisión, será por acuerdo. Yo lo aprecio mucho. Tengo muy buenos recuerdos de ese colega. Realmente. Era inteligente, ordenado, respetuoso, tenía humor. Realmente lo pasamos muy bien con él. Nos afiatamos muy bien. La ventaja de este proyecto, yo diría que la búsqueda esencial fue mejorar la habitabilidad de los bloques con orientación oriente-poniente. Ese era el objetivo esencial. Ahora, este proyecto ha concitado un interés de expresión arquitectónica. Yo diría que nació principalmente derivado de un análisis y un estudio de propuestas del detalle de las ventanas. O sea, curiosamente, a partir de un detalle constructivo inmenso, fue posible concebir cómo esos aspectos impactaban la expresión del edificio. Donde estaban las ventanas eran en los lados, pero en las testeras casi no había ventanas. Y esa fachada quedó pendiente. Era muy difícil de concebir, no sabíamos cómo. Y pasaron algunos meses antes de aclarar la respuesta. El edificio tiene 14 pisos y medio, tiene cada bloque 140 departamentos, en total 288 departamentos. Aguirre es una población que está al surponiente del cruce de Avenida Grecia con Américo Vespucio. Tiene una superficie de 100 hectáreas. Cuando a mí me lo dieron, esto fue al final ya, el año 69, justamente el último año donde yo participé como proyectista. Al término del periodo de Eduardo Frei Montalvo. Y entonces, lo primero que hice yo fue a ver el terreno. Y el terreno eran viñas en plena producción y guindales en plena producción, primavera, florido todo,
era realmente un paisaje espectacular. A las 2 semanas, porque esto era muy apurado, el proyecto lo querían en 30 días. A las 2 semanas llegó el representante de la empresa constructora y señalando en el taller, dijo: ya estamos listos, instalamos faena. ¿Pero qué eso está listo? Le pregunto yo, porque yo era el responsable. No, que ya despejamos el terreno. ¿Y qué significa despejar el terreno? Pregunté yo. Sacamos todas las viñas y todos los guindos. Y yo no sabía nada. Yo no había dicho nada. Yo esperaba que dieran el plano de loteo, por lo menos. Despejaron el terreno. Yo calculé la capacidad, porque aquí hay viviendas racionalizadas número 136, viviendas racionalizadas número 132. Donde iban las 136 se dijo: no, por la urgencia vamos a hacer operación sitio. Se hizo operación sitio. Y en el perímetro, hacia Avenida Grecia y hacia Américo Vespucio, y por el lado surponiente, vamos a colocar bloques 1010 y bloques 1020. Lo hicimos en el año 67 con Jaime Pérez. Este proyecto no fue idea de nosotros dos, no. Yo diría que presidió la idea el vicepresidente de la Corte, que en ese momento era, yo creo que todos lo conocen, Héctor Valdés. Por primera vez tuvimos un vicepresidente arquitecto. Nos conocía, quería conocernos más, nos juntó en una reunión y dijo: de aquí en adelante nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en la producción habitacional. No puede ser de que todas las casas sean más o menos parecidas, pero no iguales. Si fueran iguales, economizaríamos notablemente en la productividad. Conoceríamos exactamente los costos y sería más fácil la ejecución de obra. Yo tenía muchos argumentos y muy convincentes todos. Y entonces digo yo, para aplicar los precios de los terrenos con un estupendo departamento de tasación. Los propietarios podían impugnar la resolución de la Corte y recurrir a los tribunales. Y los tribunales, en ese caso, constituían lo que se llamaba una comisión de hombres buenos, formada por 3 peritos registrados en los tribunales de justicia que emitían su fallo. Y la Corte estaba obligada a aceptarlo cualquiera que fuera, mayor o menor, pero pagadero en 5 años. Eso es tener un instrumento que permite planificar, que permite adquirir los suelos que hay que adquirir. Yo le pongo un ejemplo reciente. Cuando vino el terremoto del 2010 en Valparaíso, el incendio que afectó gravemente a la ciudad de Valparaíso, que creo que 3.000 viviendas quedaron dañadas, se planteó un plan para toda la ciudad interior de remodelación. Ese plan incluyó, entre otras medidas, una muy importante: prolongar la avenida Alemania, que es un camino de cintura que va uniendo todos los cerros del puerto, pero que termina sin llegar hasta la avenida Argentina y cruzar hasta el Cerro Polar. Pues se planteó la continuidad de este camino, esencial para el funcionamiento de la ciudad. ¿Por qué no se ha hecho? Porque se determinó que había que hacer 300 expropiaciones para poder hacer realidad la extensión de la vía alemana. Y eso es hoy día absolutamente inviable, por los precios que hay que pagar por las expropiaciones a raíz de que el Ministerio carece de un instrumento como fue la Corte en el pasado. Le podría poner varios otros, por ejemplo, la fortuna que se gasta en los corredores urbanos aquí en Santiago, en las expropiaciones, que consumen un valor tan alto como lo que es la construcción de las obras, lo que es inaudito, es inconcebible. No tiene por qué un propietario privado usufructuar en general de una plusvalía
que normalmente ha sido generada por acciones del Estado. Ciudades son un bien colectivo y no una aglomeración de bienes privados. Esto lo dijo don Luis Eduardo Bresciani, que está aquí sentadito haciéndose el lecho. Y yo lo he reconocido. Es una estupenda síntesis. Su funcionamiento debe estar supeditado al bien común. Colmo fue concebida como una empresa del Estado económico autónomo encargada en particular de la adquisición y producción de servicios. Esto otro muy importante. La ley 16.615 del año 65, dictada durante el gobierno del presidente Frei Montalva, no durante el gobierno del presidente Allende, modificó el artículo 10 de la Constitución, reforzando la función social del derecho de propiedad. Esto fue, digamos, el elemento que contribuyó a las atribuciones que tenía la CONU para que el Estado pudiera realizar una política de desarrollo humano verdaderamente planificada y adquirir los suelos del capital. Los instrumentos posibles adquirir suelos. En 1971 la CONU tenía esta cantidad increíble de proyectos ya en curso y varios de ellos ya en construcción, no solo en Santiago, sino en otras regiones como Antofagasta, Iquique, Arica. La lucecita, Ahí. Ustedes pueden ver Maipú, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Valpencillo, Lota, Penco, Talcahuano, etc. Y el resto en Santiago. Con una velocidad increíble pudimos realizar todos estos proyectos. Y después aquí está el tipo de beneficiario, el número de unidades que consultaba cada uno de los proyectos, cuántos eran en una primera etapa, la modalidad de la construcción, si era por concurso oferta, por ejecución directa de la institución, por convenio, etc. Cuáles eran las empresas ejecutoras, y avanza el 18 de junio del 75. Esto, aquí me recojo algo de lo que dijo Orlando. Todo esto en general, salvo alguna excepción, fue proyectado en el departamento técnico de la propia corporación. Los proyectos tenían este beneficio de lo que es la visión colectiva. Orlando lo explicó muy bien, cómo se discutían los proyectos, cómo se incorporaban ideas que uno solo no es capaz de concebir. Es un beneficio enorme. Los departamentos técnicos tienen una escuela permanente de formación profesional de cada uno de nosotros, con esta visión colectiva que es impagable, maravillosa, que genera una atmósfera, Orlando lo explicó muy bien, enorme, de satisfacción de lo que uno está haciendo. Ahora, en el primer programa nuestro en la COSMO, hubo un acuerdo que venía planteado en el programa del presidente Allende de darle prioridad a los sectores sindicales. Hasta el gobierno anterior existía el llamado Plan de Ahorro Popular, que establecía determinadas categorías de soluciones habitacionales conforme a los ahorros previos que la gente era capaz de depositar. Pero siempre quedaba un sector estimado entre 20 y 25% por debajo de ninguna opción. O sea, no tenía derecho ni siquiera a la operación sitio, que era la más baja de las opciones formales. Y el presidente Allende había contraído el compromiso que en su primer programa habría prioridad para él. Para lo cual, fuera de lo que se consideraba necesario para fijar prioridades, se estableció el concepto de la urgencia habitacional, que permitió entonces adjudicar en general a los campamentos que estaban situados en diferentes lugares de la ciudad. Como ustedes pueden ver, aquí abajo están todos los que después van a ver en el proyecto que se llamó Villa San Luis y posteriormente también están indicados cada comité con el número de familias, todas censadas por
asistentes sociales. ¿Y qué beneficio tuvo esto? Que pudimos hacer un programa con nombre y apellido. Es decir, este es un póster que sacamos, yo he llevado, he traído ahí un prototipo, con el objeto, fue un doble objeto, pero lo fundamental, hacer comprender a la gente la necesidad de la construcción en la altura. Nosotros nos enfrentamos a resolver el problema habitacional a familias de primera o segunda generación de inmigrantes del campo a la ciudad. Y era inconcebible para ellos tener una solución habitacional que no fuera pisando el suelo. Entonces nosotros hicimos esfuerzos enormes por explicarles los beneficios y ganarlos a la edificación en altura, ¿no? Y eso es el significado de ahora vamos para arriba, que obviamente tiene también un significado político. Esto es para mostrarles cómo todas nuestras obras en general quedaron inscritas en el perímetro de la circulación Américo Vespucio. Tal como ustedes pueden ver, aquí están detalladas, con excepción de San Luis de las Condes, que prácticamente también inscrita en el perímetro. Está el detalle de todo lo que proyectamos en general, con mayores alcances y con una primera etapa en ejecución o ejecutada. Aquí vamos a ver un primer ejemplo. La población Tupac Amaru, ex polígono de Tiro, que es la que ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Aquí está la avenida Perú, esto es Recoleta, y no me acuerdo los nombres de esa calle, pero ustedes pueden ver ya la concepción urbana, en este sentido, incluyendo un parque central, la creación de espacios de mercado. En general predominan los bloques, no en general, son todos bloques de 4 pisos, algunas pocas al interior en 2 pisos, como esta, y después hay 2 torres, en que finalmente se hicieron 3, pero nosotros proyectamos estas 2, que fueron concebidas para los sectores medios, comercializadas a través de un sistema magnífico que existía entonces, Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, que permitió canalizar las necesidades de estos sectores. En cambio, todo el resto es para viviendas de interés social, era para, en primer lugar, para residentes en el sector, para lo cual nosotros trabajamos con el mecanismo de lograr primero un sitio de IASO, que lo teníamos en ese tiempo aquí, fuera no estaba construido, donde pudimos trasladar algunas personas que nos permitieron construir la primera etapa. Una vez terminada, ya se trasladó al resto de las personas residentes aquí a la vivienda de esta primera etapa y pudimos terminar el conjunto. Bueno, la verdad es que estaba concebido seguir mucho más allá, pero esto fue lo que pudimos hacer. Una imagen vista desde la falda del Cerro San Cristóbal. Y aquí les quiero mostrar en detalle el plano de planta, porque es interesante ver nosotros la preocupación teniendo por reproducir en altura algunos de los beneficios de la edificación baja. Proyectamos todos estos bloques que ustedes ven aquí en 4 pisos de altura, como todos estos también que van aquí, con una fórmula de 2 dúplex, primero y segundo piso, una vivienda que tenía la entrada directa desde el primer piso, y tercero y cuarto piso también viviendas dúplex. Con lo cual, las que estaban en primero y segundo piso lograron tener un poco de patio interior. Y para las de tercer y cuarto piso se concibió entonces estas escaleras comunes, ustedes ven aquí o aquí, en fin, diferentes lugares, llevaban a esta circulación que ustedes ven aquí elevada a nivel del tercer piso, que nosotros llamamos un patio elevado. Fue efectivamente más que una circulación, un lugar de encuentro
que ha funcionado magníficamente bien. Es decir, lograr, como recién terminada la población, en este lugar pueden ver ustedes lo que es la calle elevada, como la llamamos nosotros, y mejor aún, vistas del año 2012, se ve lo bien que se ha conservado la población, con modestas terminaciones, perfectamente al alcance de los sectores populares. Y aquí, esta es una vista que a mí me encanta porque muestra la maravilla de lo que es esta calle elevada y el nivel de convivencia que proporciona. Toda la gente ha llenado de verduras, en fin, etcétera, hacen asados aquí normalmente en el exterior y conviven la población. Por supuesto que esta convivencia, que es un factor muy importante de los grupos sociales, también emana del hecho que aquí las personas postularon por grupos existentes, donde había arraigo en la comunidad y fueron en conjunto trasladados aquí. No como ahora que el subsidio habitacional individual prácticamente impide la opción colectiva de aspirar a la vivienda. Los esfuerzos que hacen algunos grupos cooperativos con llegar a eso son enormes y hay que pasar encima de los obstáculos que se ponen para algo tan fundamental. La situación Maipú es un conjunto de mayor alcance que el anterior, 778 viviendas, en que también se construyó aquí con la fórmula de los patios interiores de un bloque y otro, son también en 4 pisos, y en este caso se hizo un patio elevado a nivel de tercer piso y no la circulación tal como ustedes lo van a ver ahora. Estos son los espacios comunes que se reservaron, una cancha deportiva, una escuela, equipamiento comunitario, etc. Aquí está el plano de planta, en que ustedes pueden ver entonces cómo se mantuvo lo que originalmente se concibió. Aquí está la cancha de deporte, la escuela, este era destinado a locales comerciales, centros sociales, y aquí habíamos proyectado unos parvularios que en definitiva no se hicieron, pero que estos espacios fueron aprovechados bastante bien por la comunidad. Aquí hay un error que Orlando hizo presente. En nuestra solución, este cierre se presta, después de las ampliaciones que ha hecho la gente ahí, a que la fachada de la calle queda muy afectada. Es decir, no fue correcto, no ocurrió lo mismo, por ejemplo, en Pacamán, pero después nos hicimos la autocrítica y no volvimos a repetir esta forma. Aquí tuvimos que enfrentar en esta población una campaña adversa de sectores políticos que buscaban argumentos como, por ejemplo, pueden ver ahí, no queremos viviendas colectivas. Lo que recién les decíamos de la necesidad de ganar a la población a la edificación a altura, y con cierta facilidad demagógica se trataba de combatir esa opción. Y bueno, en algunos casos se llegó francamente a algunas agresiones, por lo cual tuvimos que tomar la siguiente solución. Tal como ustedes pueden ver aquí, tal cual pensado originalmente, con estos espacios colectivos. Para evitar este conflicto que teníamos, la eventualidad que se tomaran el terreno, decidimos instalar aquí a las familias que ya estaban preasignadas, no todas, pero un grupo importante, en esto que llamamos campamentos de tránsito, que tenían un módulo que ustedes pueden ver allí, consistente realmente en mediagua de mejor terminación, con unas letrinas y lavaderos colectivos. Fue una fórmula muy exitosa que permitió además una importante colaboración de la población en la terminación de los bloques. Aquí en este corte pueden ver ustedes como patio elevado en este caso, porque el nivel de circulación en el tercer piso es este. Entonces, este es un departamento que incluye tercer y cuarto piso, y este otro, primero y segundo piso, ambos duples, con entradas directas desde la calle. Y da todo este juego bastante interesante en las fachadas
Aquí están indicadas todas las plantas que ustedes pueden ver, no voy a entrar en detalle, pero fue una excelente solución. 2006, y se logró crear lo que ellos mismos llaman el primer ecobarrio de Chile. Ustedes no se pueden imaginar todo lo que ellos han conseguido. Proceso de transformación de la biocarrera de una plaza de árboles frutales, plantada toda directamente por ellos. Se creó también espacios infantiles, de juegos infantiles, en varios lugares que estaban previstos en el proyecto, o sea, la solución urbana permitió resolver esto, pero aquí lo importante es la increíble participación de la comunidad en cada una de estas acciones increíbles. Separación en origen de los 808 departamentos de la villa, comenzando el año 17 con 100 departamentos, que aceptaron reciclar toda la basura, los desechos, etcétera, y crear todo un mecanismo. Comenzaron en el año 17 con 100 de las 800 familias, ya van en 200, van creciendo sistemáticamente. No todos se han incorporado, pero ya es importante. Ha instalado 8 bioreactores de compostaje, todo por iniciativa propia, para crear un circuito y poder compostar dentro de la misma villa 200 toneladas de residuos orgánicos al año, lo que significa un ahorro al municipio enorme por el concepto de retiro y disposición final de la basura. Esto es todavía más admirable. Los huertos comunitarios, olvidé en el plano conjunto al demostrar dónde están ubicados, pero han construido unas bateas de madera donde han plantado lechugas, tomates, y están a la vista del público. No todos participan en esta acción, pero el resto respeta lo que han hecho. Y tienen turnos de gente, de los que están incorporados, que se turnan y cosechan sus propias verduras. Aquí también crearon en uno de esos espacios que estaba tirado en parvulario un mini bosque con especies nativas, y de vez en cuando invitan a algunas personas para que planten un arbolito. En este caso a mí me invitaron para plantar un árbol en el día en que se cumple el cumpleaños de Violeta Parra. Y ya no es posible utilizarlo. Entonces le planteamos, hagamos una permuta. Nosotros le damos a la Castrina, que permite continuar con los desarrollos de la zona sur de la ciudad, y ustedes nos dan un terrenito en la Villa San Luis. Efectivamente aceptamos. Y quedó proyectado, que ustedes ven, un estadio para 15.000 personas, semienterrado, para evitar una mole de hormigón en el corazón de este parque central, de modo que semi-excavado, y con la tierra de la excavación se hacía un montículo empastado de tal manera que no generara un impacto en el desarrollo. Y el resto eran puras canchas deportivas, una pileta, en fin, etcétera, un escenario al aire libre, dándole prioridad en las canchas colectivas como escuela de deporte para los residentes del San Luis. Y se firmó un convenio con toda formalidad. Aquí estaba planteado el centro cívico y comercial, la municipalidad de Las Condes estaba dispuesta a trasladarse acá, y lo interesante es que la avenida Manquehue se sumergía y volvía a emerger ahí, de tal manera de generar en todo este sector un enorme estacionamiento subterráneo, pensando que para, ya sea el centro comercial o la actividad deportiva, resolvíamos el sector. Fue un buen proyecto. En este punto le cedimos terreno a la llamada Villa Militar del Este, siendo noticia por estos días, ya nos vamos a referir a eso, pero no es la oportunidad. Y aquí es interesante mostrar porque la CORNU también tuvo la facultad de asociarse con empresas constructoras privadas. Entonces estas dos torres que hay aquí, que después apareció una tercera, se hicieron con la sociedad llamada Belcornu, una sociedad entre la empresa constructora Belti y la CORNU, de la cual, dicho sea paso, yo fui
su presidente, y Benítez, el gerente general de Belfi, el vicepresidente. Y hicimos estas dos. Después se amplió una tercera. Aquí hay imágenes de cuando estaba la instalación de faena y pueden ver que el título señala Conjunto Habitacional, compañero ministro Carlos Cortés. Aquí estaba el primer sector en construcción, que es este mismo. Ustedes pueden ver también el interés en el diseño urbano, no una solución por mucho que fuera vivienda social despojada de atributos de nuestra profesión, de arquitectos. Aquí está otro sector. Esto se hizo mediante un concurso oferta. Esto fue lo que hizo la empresa constructora DESCO, nada menos que con Sergio Larraín García Moreno, Jorge Zumbo y... ¿cómo se llama el arquitecto? De Grasa. Eso, arquitecto. Ah, no, por Rubio. Y este es de la empresa constructora Bech, también con un premio nacional de arquitectura. Uno de Arquín, empresa constructora Arquín, en que ustedes pueden ver la riqueza, los espacios interiores, las escaleras que suben levantando, no un simple caja de escalera que va dando a departamentos con circulaciones, sino buscando alguna forma de riqueza espacial, incluso en la escalera que llevaba a las circulaciones comunes. El año 72 convocamos, en este caso hablo del gobierno, a pesar de que la CORI fue el principal instrumento que convocó a un concurso internacional para la remodelación del sector centro-poniente de Santiago, al que concurrieron, como ustedes pueden ver, 87 proyectos de diferentes países del mundo. Fue impresionante la respuesta que tuvimos. Aquí se ve cuál era nuestro propósito. Como entre las calles Amunátegui, Santo Domingo, Almirante Barroso y Agustinas, un sector de 16 manzanas del centro, se planteó un programa de remodelación. Incluía algunos monumentos nacionales como la Basílica de Salvador, la iglesia de Santa Ana que está en este lugar, en fin, y muchos otros bloques cuya información entregamos perfectamente a los postulantes que debían respetarse. Yo les quiero decir que este es el proyecto de remodelación de un sector, de un distrito central de la ciudad latinoamericana más ambicioso. No ha habido antes ni hubo después algo semejante. Y nosotros alcanzamos acá, bueno, este es el aspecto que tenían los sectores. Aquí se ve la autopista central, como se llama ahora, en ese tiempo se llama Avenida Norte Sur, en ejecución, y al lado poniente el aspecto que tenía la edificación en general correspondiente a comienzos del siglo XX, tal como ustedes pueden ver aquí. Había algunos edificios de valor patrimonial que lo acordamos respetar. Yo creo que no con la conciencia que hoy día tenemos el patrimonio. Algunos se me pasaron. Bueno, este fue el edificio, el primer premio, que fue con un equipo de arquitectos de La Plata, Argentina, que se comprometió, como ustedes no pueden imaginar, con la ejecución del proyecto, porque a ellos les encargamos la ejecución de la primera etapa, en la que ustedes ven aquí. Bueno, esta es el conjunto todavía, ¿no? En que, preocupados por lo que significaba este tajo abierto de la autopista central, separando el sector poniente de la ciudad del centro. Y buscamos con este proyecto de alguna manera mitigar. Y los proyectistas generaron una estación del ferrocarril metropolitano que permitía una forma fluida de conexión. Esto es el nivel más 5 peatonal, absolutamente unido, todo el conjunto. Generó tal interés en el director de obra de Santiago, en ese tiempo un distinguido arquitecto, que asistió a nuestra última reunión y dijo: este puede ser el comienzo para que nosotros paulatinamente vamos a repitiendo esta tentativa de remodelación con esta vía elevada para separar la circulación peatonal de los vehículos para el resto del centro de la ciudad. Ya totalmente ejecutada
la primera etapa. Miren, qué cosa más linda, ¿no? En el corazón de la ciudad. Ahí está la iglesia de Santa Ana, que ustedes pueden ver, con una plazuela generosa para realzarla. Todos los bloques en color azul son los que se respetan de la edificación existente, tal como ustedes pueden ver aquí. En este sector, dando a Santo Domingo, es un área destinada a los equipamientos a nivel metropolitano. En cambio, estos otros que están en este lugar son equipamientos destinados a los residentes de este sector. En la solución definitiva, los arquitectos sustituyeron las torres cuadradas tipo San Borja por este que llamaron edificio ciudad, que son dos torres unidas en 2 o 3 diferentes niveles que generan una solución francamente mucho mejor. Los arquitectos del objeto significaba otras perspectivas de un juego de espacios comunes que se iban fluyendo unos con otros, unidos. Ahí se ve el edificio ciudad con unas conexiones, con equipamientos a ciertos niveles. Y nosotros siempre tuvimos mucha preocupación por ganar a la comunidad, a los proyectos de desarrollo urbano y arquitectura, para hacerlo, vivimos de alguna manera cómplices de que hiciéramos bien las cosas. Y entonces ustedes pueden ver cómo invitamos a un evento que tuvo lugar en septiembre de 1980 en la Quinta Normal, que llamamos Viexpo, donde llegaron delegaciones de muchos países del mundo mostrando sus avances en materia de vivienda, y tuvimos un rico debate teórico que tuvo lugar en el edificio de la UNCA, OIGAM, con gente que vino de todo el mundo. Henri Lefebvre, el célebre Henri Lefebvre, su propuesta del derecho a la ciudad, por primera vez la dio a conocer en este evento. Bueno, esto es, lo incorporé porque es muy dramático. Me lo envió ayer Francisco Vergara, de esta chica que ha hecho un magíster Francisca C, pero que muestra terrible realmente lo que es la relación entre la inversión pública y la inversión privada. Ustedes pueden ver hasta el año 73 cómo la inversión privada equivalía más o menos a un 30% de lo que era la edificación pública. En la caída vertiginosa que viene inmediatamente después del golpe y que se mantiene prácticamente hasta el año 2008, prácticamente hasta el primer gobierno de Michel recién recibe un incremento, pero de ninguna manera comparable con esta gigantesca inversión privada, desregulada, sin planificación, que nos ha generado los conflictos que nos ha generado. Aquí está el ejemplo que muestro yo de la estación central hoy, que es inconcebible, porque no hay un profesional que con legitimidad haya podido, colega nuestro, firmar cosas así. Pero desgraciadamente es así. Para que hablaran de su rol en la Corvi y en la Corvi, ¿no? Para que nos contaran de su rol como funcionarios públicos, pero ustedes ven que es imposible desligarse de sus valores personales, de su oficio de arquitecto, de la belleza del arquitecto, ¿no? Y eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? Que de alguna manera reivindica la labor del funcionario público y la importancia que tiene para las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, quiero quedarme con algunas cosas interesantes, por ejemplo, que nos decía don Orlando, respecto como a la importancia de la visita a terreno, ¿no? Con esto como del conocimiento del lugar, de interpretarlo, ¿no? La necesidad de entender el contexto urbano del proyecto, y luego cómo él le motivaba después de que estaba diseñado el proyecto saber cómo estaba viviendo la gente, ¿no? Yo creo que eso era como una cosa tan personal y que humaniza tanto su labor de arquitecto, ¿no? La idea de la fundamentación del lote 9x18, ¿no? Que fue tan importante en esa época, y esta idea de la necesidad de pensar hacia el futuro, ¿no? Nos llama a pensar hacia el futuro, pero yo creo que lo importante es que hoy día hay dos personas que desde el pasado y desde problemáticas que son tan vigentes hoy día nos hacen pensar hacia el futuro, porque
de alguna manera ya buscaron soluciones que son tan vigentes para hoy día, ¿no? Temas de segregación, inmigración, desigualdad, ¿no? El acceso a la vivienda. Por otro lado, don Miguel, a partir de su trabajo en la Cormu, nos habla de las atribuciones y las posibilidades que tenía la Cormu también de generar igualdad en el acceso al suelo, ¿no? Cómo el Estado debía ser el primero en comprar los suelos para que la gente pudiera tener buena localización en los proyectos. La importancia de la concepción comunitaria en los proyectos, ¿no? Por ejemplo, a través de este ejemplo que nos mostraba los pasillos elevados, la configuración morfológica de ellos para generar esa concepción comunitaria, ¿no? El concepto de la urgencia habitacional y la permanente relación con los propios habitantes, ¿no? Yo creo que finalmente en ambos casos esta humildad que incluso hoy día a la luz de los años tienen para reconocer ciertos errores que ellos mismos hoy día identifican en sus propios proyectos, ¿no? Yo creo que eso también es un gran valor en esta exposición. Vamos a dar ahora... ¿Cómo veo yo la diferencia o la situación de la conformación de la vivienda en la época de la Cordi y la conformación de la vivienda en la actualidad? Claro, yo mostré algunos proyectos de la Cordi destinados a los imponentes de caja de previsión, donde los proyectos eran realizados al interior de la Cordi, donde el proyectista tenía acceso a consultar la opinión de los colegas que también estaban trabajando en propuestas similares, no solo a nivel horizontal, sino que también a niveles de jefatura superior, con más experiencia. Y no solo eso, sino que además contacto con los asesores de especialidades como consultores o de ejercicio privado, asesores, etc. Yo diría que el cambio, se produjo un cambio administrativo en la materialización de las viviendas. Cuando se reduce la capacidad de producción de la vivienda dentro de la Cordi y se le suprimen funciones como por ejemplo realización de proyectos. La Cordi en esa época realizaba los proyectos, se llamaba propuesta, y la Cordi tenía un cuerpo de inspectores de obra que residían en la obra la jornada completa y controlaban el avance, y ellos tenían la iniciativa de aprobar los estados de pago, de avance de las empresas constructoras. ¿Cuál fue el cambio? El cambio, yo creo que lo deben haber escuchado a todo el país, a todo nivel. Se incorporó el sistema llave en mano, donde ya la Cordi no tenía la función de proyectar. Tampoco tenía la función de controlar la ejecución de las obras. La ITO se suprimió. Se mantuvo, sí, los sistemas de llamados a propuesta, donde no se entregaba un proyecto ejecutado por el Estado, sino que lo que se pedía es que los propios postulantes propusieran proyecto y además construcción. Con eso el argumento decían, se simplifican los procedimientos burocráticos, esto de que el Estado hace un proyecto y además lo ejecuta una empresa constructora, es muy burocrático. La verdad es que si uno ve eso, los proyectos se realizaban buscando la calidad habitable de los productos que entregaba la Cordi. El cambio ocurre que las empresas constructoras al comienzo se asociaron con arquitectos para ejecutar los proyectos. Pero con el tiempo las empresas constructoras empezaron a darse cuenta que tenían que pagarle un honorario enorme, en circunstancias que podían contratar como empleado a un arquitecto y sin pagar más allá de
el sueldo mensual que le pagaban a esos arquitectos. Y entonces, obviamente que la empresa le exigía a ese empleado que ejecutara las tipologías que a la empresa por experiencia le salían más fáciles de ejecutar y más económicos para competir en las propuestas. ¿Y dónde estaba la habitabilidad? ¿Quién la determinaba? ¿Qué arquitecto? Ninguno. Solamente el gerente de la empresa constructora, con otra visión más bien de rentabilidad, es la que establecía los principios de habitabilidad. Y ahí tenemos lo que mostró el colega recién, el caso de la estación central. Eso realmente me impresiona. Yo no sabía que nadie quería firmarlo, pero esa es una razón. Ahí está la diferencia. En este momento la vivienda social no se ejecuta por una visión de habitabilidad. Y yo quiero decir más. Cuando la Corby enfrentaba proyectos complejos, grandes, reconocía que la capacidad creativa y habitable superaba lo que podía entregar el proyecto ejecutado dentro de la Corby. Y entonces se organizaba con el Colegio de Arquitectos y llamaban a un concurso nacional de proyectos, como por ejemplo la Villa Presidente Frei, la Villa Olímpica, y muchos otros proyectos que son ejemplos todavía de habitabilidad porque fueron consultados por un aporte. ¿Cuántas oficinas de arquitectos postulaban en esos concursos? 25, 30, 40 oficinas. ¿Y cuántos arquitectos había en cada oficina? Es decir, el gremio de arquitectos aportaba realmente, generosamente, ideas para mejorar la calidad habitable de la gente. Esa es la primera respuesta. La segunda es las áreas verdes. Yo diría que en la realización de los proyectos no existía, yo no vislumbraba que se manejaban las propuestas basadas en conceptos teóricos de rendimiento. Yo diría que más bien había una capitalización empírica del trabajo creativo y se consolidaba esto con un diálogo grupal y libre. No es que necesariamente había que discutir dentro del equipo, no. El arquitecto proyectista era libre de preguntarle a cualquiera de los otros colegas. En la coordinadora yo decía, hay como 15 o 18 arquitectos. Y también tenía yo al jefe, que era Iván Godoy, un gran proyectista. Y entonces, cuando yo asumí, por ejemplo, el primer encargo del loteo de la población Los Castaños, a mí me sugirieron que al conformar estas supermanzanas, yo le llamo supermanzanas, pero realmente no eran tan grandes, cada una de ellas contenía aproximadamente 40 familias, 40 predios, en torno al cual estaba un área verde que no es pequeña, no es que las casas estén ahí a 20 metros de distancia, no. Yo fui antes de este encuentro y quise ver cómo eran esas cosas y realmente quedé impresionado. La municipalidad de Vitacura tiene recursos, ejecutó todas las áreas verdes, mejoró la pavimentación de las calles, la arborización y realmente siendo una población iniciada por Corby, es un ejemplo cualquiera que quisiera vivir ahí en esas condiciones contextuales. Cada supermanzana equivalía aproximadamente a una junta de vecinos y es manejable. Entonces en esa población hay varias juntas de vecinos, unas 6 aproximadamente. Y era entonces, yo diría, basado en la opinión y comentarios y diálogo colectivo de grupos de arquitectos. Y la última es referida, bueno, está basada en el principio de la Sociedad de Establecimientos Educacionales, con
el concepto de la tipología. Héctor Valdés ideó el concepto de la tipología y yo diría que nos entregó a nosotros los proyectistas una tarea realmente durísima, porque él dijo: yo quiero que ustedes coordinen la modulación del proyecto de manera que los materiales se aprovechen al 100%. Y eso yo puse como ejemplo la volcanita, pero era todo, con alternativa a los pavimentos, por ejemplo. Había que considerar baldosa, había que considerar superflexi y había que considerar madera. En los tabiques, sí, volcanita, pero había otras planchas también, y también con entablados de madera, etcétera, etcétera. Las instalaciones eléctricas, se le exigía al eléctrico que usara los largos de cañería industrialmente fabricados. El calculista, la enfierradura, especialmente los largos de fierro, era muy complejo y había que coordinar, porque a veces el pavimento de baldosa no me calzaba con el pavimento de superflexi. Y eso estaba, pero no me calzaba con la volcanita. Eso fue muy largo. Y se logró un prototipo que no es que nosotros lo ensalzamos, fue la Cámara Chilena de la Construcción. Nuestra contraparte, la contraparte de Corby, fue la que reconoció y presionó para que se fuera extendiendo. Pero detrás de esto yo conocí bastante más personalmente al colega Héctor Valdés, muy buen arquitecto, con una visión muy real, y él sabía que esto era un ejemplo de trabajo para bajar los costos de la ejecución y mejorar el tiempo de ejecución de las obras. Pero él sabía, obviamente, que una obra de arquitectura no es tipificada, no es llegar y si es rentable, ponerla a lo largo de todo Chile. O sea, no puede ser de que en Coyhaique se vean las mismas soluciones habitacionales que las que hay en Antofagasta y en Arica. Eso no puede ser. Bueno, yo diría que la tarea que él dejó a la Corby fue muy productiva. Él no siguió después, pero es obvio que el pensamiento de él era ese. Eso es así. Gracias. Yo voy a partir por lo último, esto de las viviendas tipo. Yo, en mis tiempos, fui bastante escéptico cuando nos fuimos enterando que la Corby comenzó a aplicar su bloque racionalizado 1010-1020 de Arica a Punta Arenas. Es cierto que con pequeñas modificaciones propias, pero era el mismo bloque, decía esto no puede ser. Pero les quiero decir que recorro el país de Arica a Punta Arenas y me da un gusto ver cómo se mantienen esos bloques. Muchos han logrado con este mecanismo que creó el MIMBU de apoyo a los condominios sociales, se han pintado, se han mejorado, da gusto. Tienen más de 50 años. ¿Cómo se pueden comparar con la vivienda desechable que se construyó durante la dictadura y en los primeros años de la concertación? Desechable. ¿Cuánto hubo que demoler en los llamados bloques Copeva, las casas Copeva y otros en diferentes lugares? ¿Por qué? Como consecuencia de esta falta de control del Estado, lo que se estaba haciendo dejar todo en manos del sector público. Pero quiero decir que, siendo escéptico, hacer un balance, querido Orlando, y están recontra bien. Y no importa que miren al poniente o que miren al oriente. Eso no es lo significativo, es lo bien que se comercializan, que se mantienen, etc. Ahora, una advertencia. Nosotros en Cosmos nos seguimos ese camino. Como ustedes lo pueden haber visto en las imágenes, nosotros discutimos este asunto. Y la verdad es que no tipificamos ningún bloque. Nosotros recuerdo que conversamos a fondo este asunto. Imperó la idea de que había, en primer lugar, estaba nuestra preocupación
de crear en altura, la vivienda en altura, algunos de los beneficios de la vivienda baja, porque nos fue dando como respuesta lo que es muy específico. Pero igual así no nos reproducimos en Cuatro Álamos los mismos que hicimos en Bacanaru o en los Padres Carmelitas. Cada uno tiene su perfil propio. Y esa es una decisión que tomamos. Me recuerdo un día que dijimos, los sectores populares también tienen derecho a la belleza. Y nosotros, arquitectos, estamos calificados para proporcionar un entorno bello. Es cierto que hicimos un balance y se nos había pasado un poco la mano. Me recuerdo al año 72 y tuvimos que rectificar esto, que lo habíamos llevado a un límite, pero sin vulnerar la esencia. Es decir, mantener de todas maneras la vitalidad de la arquitectura como un derecho legítimo para el ciudadano común como para las personas con más recursos. Y yo creo que eso es justo. Orlando dice, se pudieron haber probablemente construido más viviendas con un sistema más tipificado. Pero bueno, en la vida uno tiene que hacer balance. No hay nada absoluto. O priorizas esto o priorizas lo otro. Yo no me arrepiento de lo que hicimos, reconociendo que pudimos haber, no quiero decir derrochado recursos, pero haber podido construir algo más de lo que construimos, siendo un país con tantas necesidades. Ahora, respecto a lo primero, eso del cotejo de la política de vivienda de hoy con la de ayer, yo he tratado de ser convincente. Aquí no hay términos o las políticas de vivienda y desarrollo urbano las conduce el Estado o las conduce el sector privado. Si las conduce el Estado, es posible materializar el bien común como un beneficio. Y francamente, la ciudad es un bien común. Eso es indiscutible. Yo, por dueño que sea de este lotecito aquí, pasa medio mundo delante de mi casa y estoy afectando al conjunto de la comunidad. Eso es así. O prevalece el bien común o prevalece el lucro. Y desgraciadamente, desde que se desmanteló las atribuciones que tenía el Ministerio de la Vivienda y sus corporaciones, entregándole a la iniciativa privada toda la responsabilidad de adquirir el terreno, definir los proyectos, venderlo, las sociedades con los bancos, se acabó el bien común, prevalece el lucro. Y creo que lo más importante que nosotros, arquitectos, tenemos que estar conscientes, porque tenemos que hacer los esfuerzos por recuperar las atribuciones que permitieron que en este país se hicieran obras tan significativas. Si yo he proyectado ese concurso de remodelación Santiago, Centro Poniente, hoy día es impensable. Y nosotros dejamos adquirido las 4 manzanas del primer cuadrante, totalmente adquiridos los terrenos, totalmente hecho el proyecto, los recursos financieros para el curso antes de que terminaran, al término del mandato del presidente Allende, ese sector hubiera estado terminado. Y se paralizó simplemente por acabar con esta prioridad del sector público y probablemente también porque era un símbolo de lo que había sido la acción del anterior gobierno, intereses ideológicos no privados de tener una cosa tan espectacular como había sido esa remodelación. Yo quiero cerrar un poquito, reforzando. Dentro de la visión que tenía el Instituto de la Vivienda respecto a la tipificación, se llegó a visualizar dos dimensiones en la materialización de las viviendas, la dimensión cuantitativa y la dimensión cualitativa.
Y se llegó a la conclusión que la cuantitativa se había trabajado y experimentado a través de la producción de la Corby, incluso posteriormente a la Corby, que cuantitativamente el trabajo se había pulido, perfeccionado, ya sea con propósitos de rentabilidad o de habitabilidad, pero diciendo que la dimensión cualitativa no estaba lo suficientemente cultivada, aclarada. Y eso fue, diríamos, una afirmación reiterativa que a mí como investigador en el Instituto de la Vivienda me daba vuelta, y llegué a la conclusión, la parte cualitativa tenemos que respetarla. Y llegué a concebir, y aquí hay una confesión que yo quiero decirle, a propósito de la autocrítica de la tipificación del movimiento. Yo me propuse en mi doctorado en desarrollar en la tesis mía un concepto de concebir la habitabilidad de la vivienda según la cultura. Ese fue mi desafío. Y como muestra, yo pensé el caso de la vivienda mapuche. Y fui al sur, a la 9ª región, y visualicé y seleccioné 4 familias. Las 4 familias en tamaño eran más o menos parecidas. Yo tenía al comienzo pensado, bueno, aquí voy a ver la idiosincrasia, la identidad y la cultura y voy a llegar a un buen prototipo. Y investigando desde el punto de vista de la cualidad y de la cultura, llegué a la conclusión, las familias cuantitativamente son del mismo tamaño, pero cualitativamente tienen culturas diferentes, labores diferentes, visiones de la realidad diferentes. Cada una necesita un tipo único y exclusivo. Llegué a la conclusión, si nosotros pudiéramos hacer la habitabilidad de acuerdo realmente a la cultura, como debe ser, poco menos que tendríamos que hacer una vivienda para cada familia en el país. Bueno, se resolvería el problema de la falta de trabajo, colega. Pero estaríamos respondiendo a la verdadera idiosincrasia cultural de cada uno. Cada uno es único. No somos iguales. Aquí somos como 50 o 60 personas. Y somos 60 individualidades culturales únicas, irrepetibles. La vivienda debería responder a eso. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Yo solamente quiero cerrar con 3 ideas. Una, que tanto la Corby como la Cormu generaron proyectos residenciales de carácter integral, que yo creo que esa es una gran diferencia con lo que se produjo después, que eran conjuntos de vivienda solamente, ¿no? Y había una mirada urbana del proyecto residencial. La otra, la idea de entender la ciudad como un bien común, y finalmente, dado que la profesión de arquitecto últimamente ha estado puesta en los medios y uno escucha que aparecen nombres de colegas, ¿no?, que hacen edificios de estrella y tal, yo digo, qué gana de que nuestros arquitectos Miguel Launer y Orlando Sepúlveda fueran los nombrados por los medios de comunicación, porque este oficio es también esto, no solamente los grandes objetos arquitectónicos, ¿no? Así que, me falta una cosa, antes del aplauso. Nosotros tenemos un equipo que, reivindicando las palabras que han dicho ustedes del trabajo en equipo, hemos logrado una gran riqueza. Quiero nombrar a Rodrigo Tapia, a Juan Pablo Urrutia, a Cristian Robertson y al trabajo que nos ayudan mucho, ¿no?, a la Rocío, a Claudio Navarrete y también a Matías Power, que entre todos estamos haciendo este taller de vivienda colectiva integrado entre 2 universidades.